Siempre pensé que la casa donde crecí era normal. Vieja, sí, con sus crujidos en la madera y su olor a humedad en los días de lluvia, pero nada que me hiciera pensar que escondía algo más. Hasta que, hace 3 meses, regresé a vivir allí. Volví porque mi madre murió, y era lo único que me dejó. El resto de mi familia, bueno, no hay resto. Ella siempre evitó hablar de sus padres o de su infancia. Decía que había cosas que era mejor no recordar. Cuando le preguntaba qué quería decir con eso, simplemente me miraba fijo, como si estuviera calculando si decirlo o no, y luego cambiaba de tema. La primera noche que pasé allí solo, noté algo extraño. Antes de acostarme, revisé la planta baja para asegurarme de que todo estuviera cerrado. La sala, la cocina y el comedor estaban como siempre. Subí las escaleras, dejé la luz encendida en el pasillo y me metí en la habitación principal. Pero a las 3 de la madrugada, un ruido me despertó. Era un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo en el piso de abajo. Bajé con el corazón acelerado, pero lo que encontré me heló la sangre. El comedor no estaba igual. La mesa estaba en otra posición, las sillas amontonadas en una esquina, y sobre la mesa había un plato con restos de comida podrida. Yo no había puesto nada allí. Pensé que tal vez había entrado alguien, pero las ventanas estaban cerradas y la puerta principal tenía el seguro puesto desde adentro. A la mañana siguiente, el comedor estaba otra vez como lo recordaba. La mesa en su sitio, las sillas ordenadas, y ni rastro del plato. Creí que había soñado, hasta que lo vi, en la esquina más alejada del comedor, donde casi nunca entraba la luz, había marcas profundas en el suelo, como si hubieran arrastrado la mesa muchas veces en diferentes direcciones. Esa fue la primera vez. Después empezó a pasar casi todas las noches. Un cuadro cambiaba de pared, una puerta que siempre estaba cerrada aparecía entreabierta, o el olor a comida podrida regresaba y desaparecía sin explicación. Incluso llegué a encontrar habitaciones que juraría no estaban ahí el día anterior. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue el día en que desperté y encontré a una mujer sentada en el comedor. No se movía, no hablaba. Su piel era tan pálida que casi parecía brillar en la penumbra, y tenía el cabello mojado, chorreando sobre el suelo de madera. Sus ojos, no parpadeaban, solo me seguían mientras yo retrocedía. Me encerré en mi cuarto y no salí hasta que amaneció. Al bajar, ya no estaba. Pero sobre la mesa había algo, un sobre amarillento, con mi nombre escrito a mano. Adentro había una sola frase. La casa cambia porque está viva. Y ahora que vuelves, te quiere mostrar quién vive aquí, además de ti. Pasé todo el día con el sobre en la mano, leyendo y releyendo esa frase. No había forma de que alguien lo hubiera dejado sin que yo lo escuchara. La idea de que la casa estuviera viva sonaba ridícula, pero entonces pensé en todas las noches anteriores y en la mujer que vi. Ridículo o no, algo estaba pasando. Esa noche decidí no dormir. Quería ver cómo cambiaba la casa. Me senté en el pasillo de la planta baja con una linterna, apuntando hacia el comedor. Las horas pasaban lentas. A las 2:37 am, el aire se volvió pesado, como si la temperatura bajara de golpe. El olor a comida podrida volvió, pero esta vez estaba mezclado con un aroma dulce, como flores marchitas. Entonces lo escuché, pasos. No venían de arriba, ni de la calle, sonaban debajo de mí. Miré el suelo y sentí una vibración, como si algo enorme se moviera bajo las tablas de madera. Un segundo después, la pared del fondo del comedor comenzó a abrirse. No se movió como una puerta, sino como carne separándose lentamente, dejando ver un pasillo oscuro detrás. Mi instinto me decía que corriera, pero mis pies me llevaron hacia allí. La linterna iluminó paredes cubiertas de lo que parecía papel tapiz antiguo, aunque al acercarme noté que no era papel, sino una textura húmeda, irregular. Al tocarlo, se movió, como si hubiera tocado un músculo vivo. Retiré la mano de golpe. El pasillo no parecía tener fin. Caminé durante lo que sentí como minutos, pero al girarme, la entrada ya no estaba. Fue entonces que escuché el susurro. Era la voz de una mujer, suave y quebrada. No sigas, no esta vez. La luz de la linterna parpadeó, y al estabilizarse, la vi. La misma mujer pálida, pero ahora estaba más cerca. Su cabello seguía mojado, y el agua goteaba al suelo formando charcos oscuros que no parecían de agua. Ella extendió la mano hacia mí, y su piel estaba cubierta de marcas, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza, muchas veces. Vas a entender pronto, dijo, y sus ojos se movieron hacia el final del pasillo. Giré la vista y vi algo imposible, mi comedor, pero no el de ahora.
Estaba como en una fotografía antigua, con muebles que no reconocía y un hombre sentado a la mesa. No se movía, pero su cabeza estaba girada hacia mí, como si supiera que lo estaba mirando. Cuando volví la vista hacia la mujer, ya no estaba. Y el pasillo comenzó a cerrarse, arrastrándome hacia atrás con una fuerza invisible. Terminé cayendo en el suelo del comedor, jadeando. Todo estaba como antes. Salvo por una cosa, sobre la mesa había otro sobre. Dentro, solo una frase escrita con la misma letra. No entres sola. La próxima vez, vendrán contigo. No dormí esa noche. El sobre, con esa frase inquietante, no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. La próxima vez, vendrán contigo. ¿Quiénes? ¿Y por qué conmigo? Decidí que necesitaba respuestas. Al amanecer, fui a la biblioteca municipal. La casa había pertenecido a mi madre, pero nunca me contó de quién la heredó. Busqué en los registros antiguos y tardé poco en encontrar algo que me heló la sangre. La propiedad había sido construida en 1912 por un hombre llamado Esteban Alvarado, desaparecido sin dejar rastro junto con su esposa, y sus 3 hijos. Nunca los encontraron. El archivo incluía una fotografía de Esteban, el mismo hombre que vi en la mesa. Mis manos temblaban. Lo más extraño era que, después de la desaparición, la casa pasó por varios dueños, pero en todos los casos, la ocupaban por poco tiempo. El patrón era inquietante, personas que se mudaban solas, y que después desaparecían. Volví a casa antes del anochecer, con la idea de revisar el sótano. Mi madre siempre lo mantenía cerrado, y en las llaves que heredé había una que no sabía para qué servía. Encajó perfectamente. El olor a humedad y óxido me golpeó de inmediato. Bajé las escaleras de cemento y apunté con la linterna. Al fondo, había una puerta diferente, cubierta con tablas cruzadas. Me tomó un rato quitar los clavos, y cuando por fin logré abrirla, no encontré otra habitación, sino un espacio imposible, un corredor idéntico al que vi detrás de la pared del comedor. La diferencia era que este estaba lleno de retratos colgados en las paredes. Retratos de personas que no conocía. Hombres, mujeres, niños, y todos con una expresión vacía, mirando directo a la cámara. Eran muchas fotos, pero todas tenían un detalle en común, en el fondo de cada una se veía la casa. Cuando estaba observando la tercera fila de fotos, un sonido me heló, pasos detrás de mí. Giré rápido, y allí estaba la mujer pálida, más cerca que nunca. Su voz sonaba urgente. No los mires a todos, si los miras, ellos te ven a ti. Me quedé inmóvil. Ella continuó. Esta noche, el comedor cambiará otra vez, y no estarás solo. No tuve tiempo de preguntar qué quería decir. La linterna titiló, y al encenderse de nuevo, estaba de pie en mi cocina, como si nunca hubiera bajado al sótano. El problema es que, sobre la mesa, había 3 platos servidos, y la comida aún humeaba. Si quieres, en el capítulo 4 podemos mostrar qué o quién se sienta a comer en esos platos, y qué significa que no estarás solo. Ahí ya entraríamos a un punto muy fuerte. Me quedé mirando esos 3 platos servidos como si fueran una amenaza. La comida aún humeaba, pero yo no había cocinado nada. Eran porciones idénticas, carne asada, puré y pan recién horneado. El olor era tan real que me hizo dudar si de verdad estaba despierto. No quería tocar nada, pero entonces escuché algo, pasos en la planta alta. Lentos, pesados, como si alguien caminara de un lado a otro de mi habitación. Sentí un impulso irracional de huir, pero las piernas no me respondieron. Fue entonces que noté que la luz del comedor era distinta, más cálida, como si viniera de velas. Y lo peor, es que la pared frente a la mesa ya no era la misma. Era el pasillo otra vez. Esta vez, no tuve que acercarme. Del interior comenzaron a salir figuras. Primero vi al hombre de la fotografía, Esteban, que caminó con calma hasta uno de los platos y se sentó. Luego, una mujer que debía ser su esposa ocupó el segundo asiento. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos, pero sus rostros parecían humanos, salvo por los ojos, negros, completamente negros. El tercer asiento permanecía vacío. Fue entonces que una voz femenina habló detrás de mí. «Es tu turno». Me giré y ahí estaba la mujer pálida. No sonreía, pero había algo en su tono que no era amenaza, sino advertencia. «Si te sientas, no te levantarás», susurró. «Ellos llevan aquí demasiado tiempo esperando que otro se quede en su lugar». No me moví. Los 2 comensales comenzaron a comer en silencio, cortando la carne con movimientos perfectos, sin apartar la vista de mí. La sensación era insoportable, sabía que si no hacía algo, terminaría sentado allí. Entonces, el pasillo empezó a cerrarse.
El hombre levantó la cabeza y dijo por primera vez algo, con una voz grave que resonó en toda la casa. No puedes irte. Ya nos viste. Cuando el último tramo del pasillo desapareció, los dos desaparecieron con él. La mujer pálida se acercó más de lo que jamás había hecho y me dijo al oído. La próxima vez no podré detenerlos. Y cuando vengan, no vendrán solos. La luz volvió a la normalidad. Los platos habían desaparecido, pero el asiento frente a mí tenía una marca profunda, como si alguien hubiera estado sentado allí por horas. Si quieres, en el capítulo 5 podemos mostrar qué significa no vendrán solos y traer por primera vez una manifestación física hostil dentro de la casa. Sería el punto donde ya deja de ser solo misterio y empieza el peligro real. Pasé los días siguientes en un estado de alerta constante. Dormía con la puerta cerrada, la luz encendida y un cuchillo en la mesa de noche. Pero la sensación de que algo estaba cada vez más cerca no me abandonaba. El quinto día después de lo de los platos, desperté con un detalle que me heló la sangre, había marcas en el suelo de mi habitación. No eran simples arañazos, eran huellas, como si algo con manos enormes se hubiera arrastrado desde la ventana hasta mi cama, y se hubiera detenido allí. No dormí el resto del día. Cuando cayó la noche, revisé cada rincón de la casa. Todo estaba en orden, pero el silencio era distinto, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. A las 2:58 am, las luces parpadearon y el olor a humedad volvió, más fuerte que nunca. Desde el pasillo, oí el sonido de pasos, pero no humanos, eran múltiples, rápidos, y parecían venir de todas direcciones a la vez. El pasillo del comedor empezó a formarse de nuevo, pero esta vez no era el mismo. Estaba más ancho, y desde su interior no venía silencio, sino murmullos. No eran voces claras, eran cientos de susurros superpuestos, todos diciendo algo diferente. Me acerqué sin quererlo, y entonces lo vi, sombras moviéndose al fondo, pero no como personas, sino como si fueran figuras deformes, encorvadas, avanzando en grupo. La mujer pálida apareció a mi lado, como siempre sin que la escuchara llegar, pero esta vez parecía alterada. No debiste quedarte aquí tanto tiempo, dijo, mirándome sin parpadear. Ellos ya saben tu nombre. El aire se volvió helado, y las sombras comenzaron a entrar en el comedor, deslizándose por el suelo y las paredes como si fueran líquidas. Una de ellas se separó del resto y se levantó frente a mí. No tenía rostro, pero su piel parecía de ceniza, y de su interior salía un sonido como un llanto ahogado. Cuando intenté retroceder, otra sombra me bloqueó el camino. Sentí dedos fríos agarrar mi brazo, y un dolor agudo me atravesó, como si me estuvieran marcando desde dentro. La mujer pálida gritó. «¡Corre!». No sé cómo, pero logré zafarme y subí las escaleras. Me encerré en mi habitación, pero las sombras golpeaban la puerta, no como si quisieran abrirla, sino como si estuvieran tanteando la madera, aprendiendo cómo romperla. El ruido cesó justo antes del amanecer. Cuando salí, la casa estaba intacta, excepto por algo que no estaba antes, sobre la mesa, un sobre con mi nombre. Dentro había una foto. Era yo, sentado en el tercer asiento de la mesa, con Esteban y su esposa a los lados. Debajo, una frase escrita. Pronto será real. Si quieres, en el capítulo 6 puedo mostrar cómo empiezan a borrarse las líneas entre tu mundo y el de ellos, y cómo la casa empieza a cambiar incluso de día. Ahí ya entraríamos a un nivel donde no hay forma de escapar